Bueno, buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en la casa del Señor. Dice la Biblia que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios envía su bendición y vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos confían en lo que dice la palabra? ¿Sí? ¿Cuántos se deleitan el poder estar en este lugar siendo ministrados por Dios? ¿Sí? Bueno, hoy por la gracia de nuestro Dios fui asignado para compartirles la palabra. Espero que en este día Dios nos hable al corazón, a lo más profundo de nuestro corazón, y podamos salir transformados. Amén. Podamos salir no como entramos, sino transformados por medio de lo que Dios nos va a hablar en este día. Les pido toda su atención, no se duerma, trataré de ser lo más claro posible para así poder atender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Y por las últimas semanas hemos estado estudiando una serie. ¿Alguien de los que estamos aquí me pudiera decir cuál es el nombre de esta serie? Esa está en los miércoles. Los domingos tenemos una serie. ¿Alguien? Ese fue un tema, pero el nombre de la serie se tituló, desde que tuvimos nuestro aniversario, 20 aniversario que vino el pastor Chuy, esta serie se tituló Un tiempo nuevo, y se han venido desarrollando varios temas, entre otros el de Renueva tu mente, ¿verdad? Y el tema que nos ocupará el día de hoy se titula La obediencia a Dios traerá un tiempo nuevo. La obediencia a Dios traerá un tiempo nuevo. Oremos. Les invito a que inclinen su rostro. Señor, aquí estamos. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos estar en tu casa. Gracias por las maravillas que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias porque nos has rescatado de la vana manera de vivir en la que vivíamos. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no te tuviéramos a ti? ¿Dónde estuviéramos hoy, Señor, si no te hubiéramos conocido? Ciertamente, Señor, anduviéramos vagando sin sentido, sin un propósito en la vida, Señor. Pero tú nos has dado un propósito. En ti tenemos esperanza para seguir en la carrera que tenemos por delante. Que siempre nuestros ojos, Señor, estén puestos en ti y en nadie más. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia y te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón en este día. Dame de tu gracia, Señor, para poder transmitir con claridad tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ustedes recuerdan al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto? ¿Sí? Este pueblo fue elegido por Dios de entre todos los pueblos para que le adoraran, para que tuvieran una relación con Dios, para que fuera su pueblo. Dios les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Los israelitas fueron residentes de Egipto alrededor de 430 años. Y eran obligados a desarrollar trabajos muy pesados de construcción. ¿Cuántos trabajan en la construcción aquí? ¿Sí? Y ahorita que está el calorcito bien bueno, se vuelve todavía más pesado. Bueno, imagínense, ¿no? El pueblo de Israel obligados a desarrollar trabajos muy pesados de construcción. En ese tiempo no había las maquinarias que nosotros tenemos ahora. Ahí era, ahora sí que pico y pala y el lomo, ¿no? Eran oprimidos como esclavos que eran. La verdad que la estaban pasando ellos muy mal. Y las súplicas de su condición llegaron a los oídos de Dios. Y Dios, en un acto poderoso, por medio de Moisés, obliga al faraón a dar libertad al pueblo de Israel. El pueblo pudo ver con sus propios ojos cómo Dios, de una forma extraordinaria, los liberó de la esclavitud de Egipto,
de esos maltratos, de esa opresión que el pueblo estaba experimentando allá, Dios quería darles un tiempo nuevo, ¿sí? Una vez atravesado el mar, era cuestión de días para que ellos obtuvieran la tierra que Dios les había prometido. Una tierra, dice la palabra, donde fluía leche y miel, una tierra donde ellos podían vivir. Pero antes de llegar a ella, el pueblo de Israel debía conocer que Jehová los había tomado de entre todos los pueblos de la tierra para serle consagrado como un pueblo de su heredad, como un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, a pesar de que ellos vieron el poder de Dios y a causa de su desobediencia, esa generación que salió de Egipto estuvo dando vueltas por el desierto, ¿por cuánto tiempo? 40 años. Y ellos, la primera generación, no conocieron el tiempo nuevo que Dios les había prometido, sino que fue la siguiente generación los que pudieron ver la tierra prometida. ¿Cuál fue la causa por la cual la primera generación no pudieron experimentar el tiempo nuevo que Dios les había prometido? ¿Cuál fue la causa? Su desobediencia y su rebeldía una y otra vez. La desobediencia a Dios ha venido a ser como un círculo que se repite de generación en generación a generación a generación. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí. Probablemente podamos usted y yo decir: qué pueblo tan desobediente fue el pueblo de Israel. Pudiendo estar en 11 días en la tierra prometida, tuvieron que pasar 40 años. Sin embargo, la pregunta para nosotros sería: ¿estamos nosotros, usted y yo, siendo obedientes a lo que Dios nos está hablando a cada uno en lo personal? ¿Estamos siendo obedientes? Ellos, al igual que nosotros, querían ver el tiempo nuevo que Dios les había prometido. ¿Cuántos quieren ver un tiempo nuevo? Yo lo quiero ver en mi familia, en mi trabajo, en mi casa, en la iglesia. Lo quiero ver. ¿Pero qué hace falta? Obediencia. ¿Sí? ¿Estaremos siendo obedientes o estamos igual que ellos? A lo mejor quejándonos, murmurando, envidiando. ¿No estamos obedeciendo a los padres, los que somos hijos? Los que somos padres no estamos obedeciendo a Dios. Cada uno lo sabe, ¿sí? Nuestra obediencia a Dios y a su palabra va a ser lo que va a determinar nuestro crecimiento espiritual y el cumplimiento de su propósito para nuestra vida. ¿Qué? Nuestra obediencia a Dios. La Biblia nos dice que es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios. Negarnos a obedecerle es tan malo como maldecir o mentir. Ser tercos y hacer nuestra voluntad es como el pecado de idolatría. A Dios lo agradamos por medio de nuestra obediencia. Esa es la virtud que Él más valora, la obediencia. Podremos hacer muchas cosas para Él, pero si no obedecemos las cosas específicas que Él desea de nosotros, de nada sirve todo lo que hagamos. De nada. Nuestra obediencia manifestará nuestro amor a Dios. Nuestra obediencia manifestará nuestro amor a Dios. ¿Tú sabes cuánto amas a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Sí, lo amamos en la medida que lo obedecemos. Ese es el amor que tenemos a Dios, en la medida que lo obedecemos. Cuando aprendemos a obedecer, hacemos lo que Dios nos dice. Hacemos lo que sabemos que debemos hacer en todo momento y estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia sabiendo que vale la pena. ¿Vale la pena obedecer a Dios? Sí, porque Él nos recompensará al final del camino. Nos dará vida eterna a los que son obedientes y son fieles a Él. A continuación, vamos a ver a través de
uno de tantos ejemplos que nos da la Biblia, cómo el pueblo de Israel una vez más estuvo siendo desobediente. Acompáñenme por favor al libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Es donde vamos a estar basando esta enseñanza. Ageo capítulo 1. Según los tiempos, Ageo va a estar escribiendo este pequeño libro más o menos en el año 520 antes de Cristo. Y vamos a hacer un recorrido en este libro para aprender a través de él. Aquí veremos lo que Dios estaba obrando y lo que Él estaba haciendo con su pueblo. Y a través de esto veremos cómo Dios nos quiere hablar el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño recuento de la historia para poder ubicarnos en el tema. Todos sabemos que es importante, por lo menos para mí, poder ir a la historia o ir al contexto de lo que se está hablando para poder entender y ubicarnos bien lo que Dios nos quiere hablar. Recordemos de entrada que en muchas ocasiones Dios le habló a su pueblo, Dios pidió fidelidad a su pueblo y el pueblo la prometió. Dios les dijo que no se fueran a ir en pos de dioses ajenos. Ellos dijeron, sí Señor, te serviremos solo a ti, pero no cumplieron. Muchas veces fueron muy infieles y vemos al pueblo de Israel y podemos decir, qué duros y necios fueron, ¿verdad? Aunque a veces nos pasa a nosotros también. Pero Dios, muy amorosamente, levantó profetas que les hablaron a que se volvieran a Él. Les hablaron mensajes tras mensajes muy duros en ciertas ocasiones, pero el pueblo no entendió. Hasta que llegó el momento de decirles, vendrá un jalón de orejas de parte de Dios por su rebelión. Y ese momento llegó más o menos en el año 606. Vinieron los babilonios y conquistaron a Judá. El libro de Daniel nos cuenta los hechos de cómo fueron llevados cautivos a Babilonia. Esta fue una época muy dolorosa porque no solo fue destruido Jerusalén, sino el templo, que era el emblema de la presencia de Dios. Todo fue hecho pedazos, ¿sí? En ese tiempo se levantaron falsos profetas que le dijeron al pueblo, no se preocupen, estaremos en Babilonia poco tiempo, solo serán unos años y volveremos. Pero Dios levantó profetas como Jeremías que les dijo, no, esto no será así, mejor acostúmbrense porque estaremos aquí durante 70 largos años. Este es un tiempo muy grande, pero era parte del trato de Dios con su pueblo. Y Dios fielmente, después de 70 años, cumplió su promesa. Y en el año 536, unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén. Pero esto no fue un retorno muy emocionante para algunos. Incluso muchos no quisieron volver, porque era una tierra que estaba abandonada y en ruinas, y decidieron quedarse cómodos en Babilonia. Ellos dijeron, aquí ya nos acostumbramos, ya tenemos nuestras cosas, nosotros no vamos. Sin embargo, 50,000 judíos pudieron regresar, y ellos volvieron bajo el liderazgo de 2 hombres. Uno de ellos era Zorobabel. Este era el líder político o el gobernador, y el otro era Josué. ¿Recuerdan a Josué? Que fue el sucesor de Moisés y quien condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Bueno, ahora él era el sumo sacerdote, el líder religioso. Estos 2 hombres tuvieron la responsabilidad de regresar a estos 50,000 judíos y de comenzar una tarea muy importante. Hicieron un altar para ofrecer holocaustos y emprendieron una labor muy importante, que fue la reconstrucción del templo.
La historia nos cuenta que pusieron los cimientos, ellos pusieron las bases y fundamentos para reconstruir este lugar que representaba que Dios estaba con ellos, que era Dios quien los había traído de regreso. Mas sin embargo, en medio de lo que el pueblo estaba haciendo, se vino la oposición. ¿Cuántos saben que cuando se empieza algo a hacer, se viene la oposición? Siempre es algo que surge, la oposición. Resulta que los samaritanos, que era un pueblo vecino y era una mezcla entre judíos y otros pueblos, adoraban a Jehová y adoraban a otros dioses. Y al ver que se estaba reconstruyendo el templo, se acercaron y les dijeron a los judíos: nosotros también adoramos a Jehová y queremos ayudarles a construir el templo. Pero los judíos recordaron que por haberse mezclado con otros pueblos y con otros dioses habían sido castigados por Dios. ¿Sí? Así que decidieron ser fieles a Dios y rechazaron la ayuda de los samaritanos. Ellos, por supuesto, se enojaron, no les gustó la idea y empezaron a oponerse. Empezaron a intimidarlos, algunos fueron sobornados y el pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó. Esto en realidad no fue la causa por la que dejaron de trabajar en el templo. La realidad fue por su pecado, la causa por la cual la reedificación de la casa del Señor quedaría sin terminar. Las personas estaban más interesadas en construir sus propias moradas que la casa de Dios. Aquello que habían comenzado con tanto vigor, lo abandonaron. La pregunta que sin duda pudo haber surgido entre el pueblo fue la siguiente: ¿por qué darle tanta importancia a la construcción de la casa de Dios? Recordemos que para los creyentes en el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde Dios había decidido morar de una manera especial. Ahí residía su nombre, ahí se congregaba su pueblo. Él se reunía con ellos y les hablaba de una manera especial. Se había establecido el templo como un eslabón vital entre Dios y su pueblo. Sin embargo, la obra se detuvo durante 15 largos años. 15 años se detuvo la obra. Todo esto aparece en el libro de Esdras, del capítulo 3 en adelante. Alguien dijo: si todo hubiera quedado así, hubiera fracasado. Pero saben, Dios en su bondad levantó a los profetas Ageo y Zacarías, porque Dios no había terminado con su pueblo y el pueblo no había terminado la tarea que Dios encomendó. Así que en el año 520, Ageo se levanta y tiene 4 mensajes que decir al pueblo. Vamos a ver hoy uno de ellos, que está en el capítulo 1. Recuerde, en este tiempo es una época de crisis, es una época donde no hay templo, es una época donde no hay lugar de adoración, incluso es una época donde ya no hay identidad nacional, ya no es la época de los grandes reyes. Así que veamos el verso 1 del capítulo 1 de Ageo. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Hasta ahí. Notemos las especificaciones del momento cuando viene el mensaje. Ageo solamente le faltó decirnos la hora, el minuto y el segundo. Muy específico dio el tiempo. Y es bueno saber por qué ese día específico Ageo tiene algo que decir. El mes sexto representa el mes cuando termina la cosecha. Es el mes cuando termina todo el trabajo de recoger los frutos. Debería de ser un mes para darse cuenta de toda la bendición y provisión de Dios.
Sin embargo, va a ser un día triste. El día 1 de este mes es el día de convocatoria. Es un día donde el pueblo debería reunirse para adorar a Dios. En Números 28 dice que el primer día sería de santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida en holocausto a Jehová. Este es el día de adoración y debería de ser el día de celebración. Sin embargo, ese día no hay donde adorar y no hay mucho que celebrar. Y justamente ese día es el que selecciona a Ageo para compartir un mensaje de Dios. Era un día de dolor. Se esperaba que el pueblo estaría susceptible a la voz de Dios. Y sigue diciendo el verso 1: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, hasta ahí. Notemos algo importante que debería de llamarnos la atención. Estos dos son los mismos dos personajes que comenzaron el regreso, que lideraron al pueblo 15 años antes para comenzar el trabajo de la reconstrucción del pueblo. Pero estos dos líderes también se desanimaron. Este mensaje, aunque es dirigido al pueblo, destaca también que es dirigido también a los líderes. Y aquí cabe algo mencionar. Si nuestros líderes se desaniman, ¿qué le va a pasar a toda la iglesia? Se va a desanimar también, ¿no? Si nuestros líderes pierden la visión, ¿qué va a suceder a toda la iglesia? Perderá la visión también. Por eso es necesario que nosotros seamos fieles en orar por nuestros líderes. ¿Cuántos oran por ellos? ¿Sí? Seamos fieles en cuidar a nuestros líderes. Seamos fieles en decirles que mantengan el vigor de su llamado. Seamos fieles en animarlos a seguir adelante. Seamos fieles en saber cómo están. No dejemos que se desanimen. No dejemos que pierdan la visión. Como iglesia necesitamos ser fieles en estos. ¿Sí lo sabía? En cuidar a nuestros líderes. Estar en constante oración por ellos. De vez en cuando escribirles una nota. De vez en cuando motiva a tus líderes a seguir adelante. De vez en cuando decirle a nuestro pastor: gracias, pastor, por tus esfuerzos. Gracias por tu trabajo. Gracias por tus sermones. No se me quedó mucho, pero gracias porque te preparaste. Tenemos responsabilidades compartidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Animemos a nuestros líderes, animemos a nuestros pastores y ¿saben qué también? Cuidémoslo, porque muchas veces somos muy buenos para señalar, para estar criticando. No, el pastor se equivocó, lo hubiera sido de esta manera. Ese no es nuestro trabajo, mis hermanos. Oremos por ellos, cuidémoslo, ¿sí? Y sigue diciendo Ageo capítulo 1 versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Notemos aquí quién habló. Jehová. ¿Y cómo se presenta? Esto significa que él está hablando, que el que está hablando, tiene toda la autoridad. Noten que Dios se presenta con diferentes nombres porque quiere destacar algo de su carácter. En este caso es el que tiene toda la autoridad y tiene algo que decir. Sigue diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificado. ¿Cuánto dijimos que tenían sin continuar la construcción? 15 años. ¿Y qué es lo que dice el pueblo aquí? El pueblo sigue diciendo, todavía no ha llegado el tiempo. Sí queremos, pero todavía no ha llegado el tiempo. Ahora notemos cómo desde ya hay un disgusto de parte de Dios. ¿Se dieron cuenta cómo llamó al pueblo?
este pueblo, dice, este pueblo. En otros pasajes se dirige a ellos como mi pueblo y habla de una cercanía. Pero en este caso hay un disgusto de parte de quien tiene toda la autoridad. Y el disgusto de parte de Dios es el mensaje y la actitud del pueblo. El pueblo está diciendo, mira Dios, nosotros sí queremos reconstruir, nosotros sí queremos hacer tu trabajo, nosotros sí estamos muy interesados en acabar la obra, pero todavía no es tiempo. Es como decir, sí quiero, pero no puedo ahora. El pueblo tiene sentimientos encontrados. El pueblo tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero tiene otras necesidades que debe de atender antes. Y nosotros podríamos preguntar, bueno, ¿por qué no pueden terminar la obra de Dios? Y ellos podrán responder, porque estamos en crisis. Si queremos hacer la obra de Dios, si queremos acabar lo que Dios nos encomendó, pero ahora no es buen momento, estamos en crisis. Miren lo que dice el versículo 6 de ahí del capítulo 1. Versículo 6. Siembras mucho y recoges poco. Coméis y no se sacían. Beben y no quedan satisfechos. Se visten pero no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Por eso ellos argumentaban que había crisis. Sí queremos, Señor, pero no podemos. Hay un problema de escasez, hay un problema financiero. Y tal vez nosotros atravesamos por cosas parecidas. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces Dios nos ha comunicado hacer algunas tareas, algunas decisiones, algunos ministerios y algunos proyectos. Y muchas veces nosotros sabemos que Dios espera cambio en nosotros. Algunas veces espera que completemos algo que dejamos pendiente. Y muchas veces podemos poner excusas, las circunstancias que están a nuestro alrededor, y podemos decir, igual que el pueblo, de la misma manera: Dios, sí quiero, pero no puedo ahora. Es un mal momento. Estoy en crisis. El pueblo decía: tengo una crisis financiera. Mira, no hay plata. Te quiero servir, Señor, pero no puedo ahora. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Versículo 9. Dice así: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ellos decían: sí queremos, pero no podemos porque hay crisis. Y muchas veces nosotros nos volvemos como ellos y decimos: sí, Señor, yo quiero trabajar para ti, yo quiero servirte bien en ese ministerio al que me llamaste, pero ahora no puedo. Ahora no puedo, Señor. Tengo crisis financiera, deudas que pagar, tengo un compromiso familiar, tengo que terminar mis estudios, tengo que atender cualquier otro asunto al cual ya me comprometí, Señor. Espera un poco más. Y mi hermano, mi hermana, que estamos aquí o que escucharás después, no sé lo que sabes que Dios te ha estado pidiendo que hagas. No sé si hay algo muy específico que tú sí sabes que Él te ha estado pidiendo, y probablemente le has estado diciendo a Dios: Dios, sí quiero, pero ahora no, después.
Pregunta para reflexionar. ¿Cómo vamos a conocer un Dios proveedor si todo el día nos la pasamos trabajando para proveer nuestras necesidades? ¿Cómo lo vamos a conocer? A Jehová Jireh, que suple las necesidades, descuidando aquello a lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Se acuerdan de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio? Dice la Biblia que de camino Isaac le preguntó a su padre: oye, papá, llevamos todos los materiales para realizar este sacrificio, pero ¿no te parece como que se te olvidó algo? Traemos la leña, traemos la herramienta para encender el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y notemos algo impresionante. La respuesta de Abraham a su hijo fue: Dios proveerá de cordero para el holocausto. Y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso sobre la leña y levantó su mano y sacó el cuchillo para degollar a su hijo, cuando el ángel de Jehová le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste a tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró a su espalda un cordero y miró la provisión de Dios. ¿Cuándo? Cuando obedeció primero. Fue hasta el límite y ya lo iba a sacrificar. Sí. Pero ¿cuántos de nosotros, si Dios nos pidiera a nuestro hijo, se lo daríamos? Híjoles, no, Señor, no te metas con mi hijo. ¿Cómo quieres, otra pregunta para analizar, que Dios tome el control de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, si no le sueltas el control? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de sus hijos? Lo único que Dios quiere de nosotros es que seamos obedientes a su voz, obedientes a lo que Él quiere que hagamos, como lo hizo Abraham. ¿Por qué nos encontramos en crisis? Porque Dios así lo ha permitido. Y hasta que no hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, seguiremos en crisis. Hay cosas muy particulares de decisiones que tomar, de compromisos que hacer, pasos de fe, de ministerios que atender, pero también como iglesia deberíamos considerarlo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo hacer? Si hemos observado por los últimos meses, Dios nos ha estado hablando en algo muy específico. Es algo que he notado casi en todas las predicaciones ya en unos meses para acá, y esto ha sido el amor los unos con los otros. ¿Por qué? Porque así quiere Él, que nos amemos los unos con los otros. No deberíamos de decir después. No hace sentido que haya algo más importante que atender lo que Dios nos está pidiendo atender. A veces decimos, sí, Señor, pero ahora no, porque no hay alimento, porque hay sequía, hay hambre, hay escasez. ¿Por qué no esperas, Señor, a que prosperemos y entonces lo haremos? Cuando ya hayamos resuelto todo, entonces sí. Es como aquel que dice, Señor, yo quiero ser generoso. Cuando me saque la lotería, lo seré. En otras palabras, nunca. Después y después. Estamos en crisis, Señor. Ahora, aquí la reconstrucción del templo es muy importante, no por las paredes, no por los ladrillos, no por las piedras, sino por lo que representa. El que hayan abandonado el templo representa que han abandonado el interés
por el símbolo que representa la presencia de Dios. Han abandonado el interés por el monumento que le dice a todas las naciones que Jehová es nuestro Dios. Él fue el que nos trajo de regreso, no fue un decreto de un rey. El que nos trajo de vuelta fue Dios cumpliendo su promesa. Y este monumento nos lo recuerda. El templo representaba ese pacto de Dios con su pueblo. Representaba la fidelidad de Dios y la presencia de Dios. Entonces el pueblo está diciendo: Dios, sí nos interesa tu pacto, pero después. Sí nos interesa estar en tu presencia, es importante, pero después. Dios, tu fidelidad es muy linda, pero después. Ahora lo importante es resolver mi problema. Déjanos salir de la crisis y luego nos encargamos de ti. Y ese es el disgusto de Dios, que le digan: sí queremos, pero siempre no. Versículo 3, ahí mismo de Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Es para vosotros tiempo? ¿Es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Porque viven ustedes en casas lujosas, dice otra versión, mientras mi casa permanece en ruinas. Aquí podemos ver algo interesante, síganme con atención. No solo están diciendo: sí queremos, pero ahorita no, Dios, porque hay crisis, sino que el pueblo realmente, ¿sabe qué estaba haciendo? Mintiendo. Estaban mintiendo. La crisis a la que ellos se referían era solamente una excusa o un disfraz, porque aquí dice que para sus propias casas sí tenían con qué atenderlas. Cuando el autor nos dice que eran casas artesonadas, nos está describiendo casas con madera tallada, casi tan lujosas como las mansiones de los ricos. Eso es lo que estaba diciendo. Pero el pueblo le había dicho a Dios: es que mira, no tenemos, estamos en crisis. Pero para atender lo nuestro, Señor, para eso sí teníamos. Dios, no hay fuerzas, pero para los suyos sí había fuerzas. ¿Qué cosas, no? No hay dinero, pero para los suyos sí había. Sí había mano de obra para sus casas. Sí había materiales para sus casas. Eso sí, sí había, ¿verdad? De hecho, es muy irónico que en los versículos a continuación, por ejemplo, en el versículo 9, dice que cada uno corre a esconderse en su casa. En la última parte, cada uno de vosotros corre a esconderse en su propia casa. Ellos habían puesto su confianza, su seguridad, su refugio se había convertido en su casita. Eso, señores, era lo más importante para ellos, lo que tanto cuidaban. Y realmente Dios va a decir: allí donde te estás refugiando, ahí no hay mucha esperanza. Ahí no es el mejor lugar. Vemos entonces que no es un problema de crisis, no es un problema financiero, no es un problema de gobierno, no es un problema de la inflación, no es un problema de la gasolina, no es un problema de tus vecinos, no es un problema de tu esposo, no es un problema de tus papás. No es un problema de tu jefe, no es un problema de las circunstancias que te rodean, no es culpa de nadie más, es solamente nuestra, es personal. Veamos el versículo 5. Pues así
ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, después de que ya los sacó ahí al descubierto el Señor, les dice: meditad sobre sus caminos. El problema, mis amados hermanos y hermanas, es un problema del corazón. El fracaso espiritual al que caemos muchas veces no es culpa de nadie más. Es que pasó tal y cual situación. Es que mi novio me presionó. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi jefe, es que mis amigos. No es culpa de nadie más. El problema está aquí adentro, en el corazón. El fracaso espiritual no comienza afuera. La indiferencia espiritual no comienza afuera. No es culpa de nadie, es culpa nuestra, de lo que está aquí adentro, de lo que realmente hay en nuestro corazón. Pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay interés o no por las cosas de Dios? O tal vez sí haya, pero después. Después, Señor. Ahorita mi carrera, Señor, es lo más importante. Acabo de entrar al colegio, Señor, a la universidad. Eso es lo más importante. Ahorita, Señor, me acabo de casar. Estoy esperando hijo y pueden haber mil excusas y decir: Señor, sí quiero, pero ahorita no. Después, Señor. A veces tratamos de disimularlo, echándole la culpa a otros, excusándonos ante las circunstancias. Pero aquí vemos en los pasajes que no, la crisis no era excusa, porque para atenderlo de ellos sí tenían. ¿Y saben algo interesante? ¿Qué? ¿Saben algo interesante? Nos pasa igual a nosotros también. Estos pasajes que se escribieron más de 2000 años suenan tan actuales, como que ahora nos preocupamos más por nuestras casitas, porque se vean bien nuestras casitas, y corremos a nuestro refugio. Sí. A veces, para atender las responsabilidades que Dios nos ha dado como sus hijos, para cumplir, atender la misión de compartir el evangelio, para ser esos agentes de reconciliación, para predicar a otros el mensaje de la vida eterna, hay muchas excusas. Pero para hablar de otros temas, somos muy hábiles, ¿verdad? Simplemente para venir a la casa de Dios a adorarlo a Él, a exaltarlo a Él, a darle el lugar que Él merece, se nos hace gravoso. Ay, tengo que ir a la iglesia. Y luego es a la 1. Por ahí alguien nos dijo: uy, a la 1, es la mera hora que me pega el sueño a mí. No, y no nomás a ti, a muchos. La mera horita se nos hace gravoso darle el lugar que le corresponde a Él. Pero sí queremos sus bendiciones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un hijo está enfermo? O cuando uno mismo está enfermo. ¿A dónde corremos? ¿Que no es a Dios primeramente? Y ahí andamos de rodillas: Señor, ahora sí. No que después. No que para después. ¿Cómo nos cuesta muchas veces atender los compromisos que Dios nos ha dado en la iglesia? Sí queremos, pero después. Pero surge otro compromiso que atender y estamos a tiempo y en primera fila, ¿verdad? Esto es algo adentro, aquí en nuestro corazón, que necesitamos examinarlo. Necesitamos evaluarnos y ver a qué le estamos dando la prioridad. Para muchos la prioridad es el trabajo. Para otros la prioridad son los hijos. Para otros la prioridad es el novio o la novia. El punto es que no le estamos dando a Dios la prioridad que se debe,
que se merece. Y si seguimos así, podrán pasar 40 años más como el pueblo de Israel y nunca veremos lo nuevo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. La crisis para ellos ya no era una excusa, porque para reconstruir sus casas sí tenían, gastaban en sí mismos, habían mentido delante de Dios. Pregunta: ¿por qué es un problema del corazón? ¿Por qué es un problema del corazón? Por la dureza. Porque el Señor, Jehová de los ejércitos, no está siendo el que está gobernando ese corazón. Hay otras cosas más, pero el Señor no está. Por eso es un problema del corazón. No estaba Dios ocupando el primer lugar en sus corazones. Era una cosa más que había que atender después. No era realmente Dios a quien amaban con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Lo que es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No dice ahí: amarás a tu trabajo con todo tu corazón, no. Amarás a tu novio, a tu esposo, a tus hijos, al Señor tu Dios. Y el profeta en el versículo 5 y 7 hace un llamado al autoexamen, a la evaluación propia del corazón, a considerar la conducta. Notemos algo, amados hermanos: el pueblo se había olvidado de Dios y Dios, en su misericordia, quiere volver así su atención. ¿Y saben qué Dios usó para eso? La misma crisis. En otras palabras, sí es cierto que estaban viviendo en crisis, es verdad, es legítimo, pero la crisis tenía una razón detrás. La había enviado Dios. Versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa el refugio, y yo lo disiparé en un soplo. Lo poquito que ellos habían cosechado y lo traían al refugio, Dios dice: con un soplo no es nada. Tu refugio no va a ser nada, con un simple soplo. Versículo 9: porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios decepcionando aquí al pueblo con todas sus riquezas y posesiones terrenales. Cuando el pueblo puso ahí su esperanza en su casa y en su cosecha, Dios se encargó de desilusionarlos, de que hubiera una crisis, para amorosamente llamar su atención. Dios no es un Dios que quiere fastidiarnos, amados. Dios no es un Dios que quiere lastimarnos. Dios no es un Dios que quiere desquitarse de nosotros. Qué bueno que no es así, porque si Él fuera así, ya desde cuándo hubiéramos sido consumidos. Dios no es así. Dios es un Dios que quiere que examinemos nuestro corazón y volvamos a Él. Que examinemos nuestro corazón y volvamos a Él. ¿Habrá alguna crisis que estás pasando ahora? Tú sabes. Ahora, todas las crisis tienen un origen diferente. Todas tienen una explicación diferente. A veces hacemos gastos que no son sabios y pasamos ahí la tarjeta de crédito por aquí y luego por allá, y al rato se nos hace la cuentota que no podemos ni pagar. Pero esa no es enviada por Dios, sino por malas decisiones que tomamos. ¿Sí? Pero en este caso, lo que aprendemos es que hay algunas crisis que son permitidas por Dios y enviadas por Él para jalarnos las orejas y llamarnos la atención
Y bien vale la pena preguntarnos si alguna crisis que estamos pasando será acaso una provisión amorosa de Dios. Una llamada de atención que duele, pero que nos hace reaccionar, que nos hace volver a Él, nos hace examinarnos. Cuando la vida material fracasa, no siempre, pero a veces, es porque antes la vida espiritual fracasó también. Es muy triste y muy equivocado poner lo material antes que a Dios. Y luego es muy triste también darnos cuenta que lo perdemos todo. Dios debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Jóvenes, señoritas que están en este lugar y todos nosotros los adultos, Dios debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Dios espera obediencia. Dios está esperando obediencia para traer ese nuevo tiempo a nuestras vidas. De hecho, Dios ya lo había dicho en Levíticos 26:19. Levíticos 26:19 dice: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Esto lo dijo Dios en Levítico, cuando le dijo al pueblo que ante la desobediencia vendría algo como esto. Vendría sequía. ¿Sí? ¿Qué debían hacer entonces el pueblo? ¿Qué les tocaba hacer? Volvamos ahí a Ageo, capítulo 1, versículo 8. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. En otras palabras, dice Dios, completen y terminen lo que yo les he encomendado. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Yo me complaceré en ella, dice. Amados hermanos, mientras no hagamos lo que Dios nos mandó a hacer, Dios no hallará complacencia en nuestras vidas, ni estaremos dándole la gloria a Él. La pregunta en esta tarde para nosotros es: ¿qué decisión te está pidiendo Dios que hagas, que tú estás posponiendo, que estás dejando para después? Y has estado diciendo: sí, Señor, pero después. Debemos hacerlo ya. Hay que ponernos a trabajar desde ahora. ¿Qué cosa te ha encomendado Dios y lo has estado postergando? Hay que hacerlo ya. ¿Qué decisión, qué paso de fe tienes que dar y has estado esperando? ¿Qué cosas necesitas abandonar? Que Dios ya te dijo que lo dejaras. Tal vez un hábito pecaminoso. Tal vez tiene que ver con alguna relación. ¿Qué cosas debes de cambiar que ya Dios te ha dicho que cambies y lo has estado dejando pasar? ¿Qué tal las malas actitudes y lo has estado posponiendo? No es fácil, pero hay que hacerlo ya. No hay por qué posponerlo. Puede ser un llamado de atención amoroso de parte de Dios para que reaccionemos. Ahora, ¿ustedes qué creen que hizo el pueblo? ¿Se arrepintió o no? ¿Será que escucharon a Ageo y se arrepintieron? ¿Qué creen que pasó? Vamos a ver el versículo 12. Verso 12 del capítulo 1 de Ageo. Dice: entonces oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Vemos aquí que comienza con los líderes. Los líderes tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está llamando. ¿Sí?
Y sigue diciendo, y oyeron la voz de Jehová, su Dios, y oyeron las palabras del profeta Ageo, tal como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Los líderes y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová. Y notemos lo siguiente, cómo describe ahora en este versículo Jehová a su pueblo. Dice Jehová, su Dios, tal como les había enviado Jehová, su Dios. En los versos anteriores no lo era. En los versos anteriores ellos se habían convertido en su propio Dios. Ellos estaban adorando su propia vida. Ellos estaban atendiendo sus propias necesidades, sirviéndose a sí mismo. Pero oyeron y reconocieron, y esta es la enseñanza, iglesia, para nosotros. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el Señor y nosotros somos sus servidores. Él es el Dios de los ejércitos con toda autoridad y nosotros somos sus sirvientes. ¿Cuántos dicen amén? Qué final tan extraordinario, ¿no? Dice que todo el pueblo temió. Todo el pueblo oyó la voz de Dios y temió. Pero este temor no es un temor que asusta y te dan ganas de salir corriendo. No es un temor que ahuyenta, sino el temor que nos hace caer de rodillas y entender que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y siervos inútiles somos, que sin Él no somos nada. Ese es el temor. Ese temor demuestra que desde lo más profundo de su corazón ellos entendieron quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Qué espera Él y qué exige Él y qué debemos atender nosotros? No sé si a alguno le ha pasado que a veces queremos negociar con Dios, pretendemos hacer tratos con Dios. Por ejemplo, tú, Dios, quieres que levantemos paredes y hagamos un templo. Nosotros necesitamos que llueva para tener cosecha. Entonces, parece justo, ¿no? Que nosotros hagamos las paredes y tú nos das la lluvia. Señor, yo sé que tú lo que esperas de mí es que yo pueda dar un paso de fe, ser más generoso, involucrarme en las misiones, compartir mi fe, tomar una decisión, dejar un hábito pecaminoso, terminar una relación. Señor, yo lo sé que tú lo esperas de mí. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Si tú me bendices en estas 2 o 3 cositas, yo a cambio te doy lo que me estás pidiendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? A veces nos ha pasado este pensamiento y queremos hacer una transacción con Dios. Te damos templo y nos das lluvia. Eso significa, o eso significaría que yo soy el Señor y Él es mi sirviente. Totalmente al revés. Y así no es, mis hermanos. ¿Cuántas veces no decimos, sí, Señor, bendíceme y luego entonces atiendo tus negocios? ¿No? Pero qué bendición es ver que el pueblo temió y entendió quién es el Señor. Fue un arrepentimiento genuino. Regresaron a una adoración genuina. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amada iglesia, no tengamos miedo de dar los pasos que debemos de dar, ni de tomar las decisiones que debemos tomar, sino más bien ponernos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Y cómo lo voy a lograr? Es que no sé si voy a poder, es que es muy difícil, es que me da temor. No te preocupes, da el paso de fe, porque Dios dice: yo estoy con vosotros. El Señor está contigo, Dios está con nosotros. Dios promete su presencia, su ayuda, su protección, su provisión.
¿Qué más queremos? Lo que ellos tenían que hacer era confiar en Dios. Y es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo, confiar en Dios. Debemos reaccionar y ponernos a trabajar, y entonces Dios nos va a bendecir. No al revés, ni decir, bueno, Dios, cuando me bendigas voy a empezar. No, 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 no. Esa es una transacción con Dios. Es ponerme yo como el Señor y Dios como mi sirviente, y así no es. Yo voy a dar el primer paso, temeroso pero valiente, obediente a la voz de Dios, y Él nos va a bendecir. La obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres, porque Él es el hacedor y los hombres dependen de su bondad y están sujetos a su ley. ¿Qué sería de nosotros sin Él, mis hermanos? No seríamos nada. ¿Qué sería de nosotros sin su bondad? La obediencia a Dios también es debido a que Cristo nos ha redimido con su sangre. La obediencia a Dios debe de hacerse de corazón en todas las cosas. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios animó al liderazgo y animó a todo el pueblo a trabajar. Dios hizo algo en sus corazones, y 3 semanas más tarde se pusieron a trabajar y concluyeron en 4 años. ¿Qué aprendemos de esto? El pueblo tuvo que escoger, tuvo que tomar decisión entre las cosas de Dios y las cosas nuestras. No es una decisión material, es una decisión espiritual, es una decisión del corazón. Pregunta: ¿qué es más importante en tu vida? ¿Qué tiene prioridad en tu vida? ¿Qué tiene más valor para ti? Por ejemplo, examinemos algo. ¿Tus finanzas, mis finanzas o las de Dios? ¿Las manejo a mi manera o a las de Dios? ¿Tus negocios, mis negocios o los de Dios? ¿Tu ministerio, mi ministerio o la obra del reino de Dios? ¿Qué me importa más, mi nombre o su nombre? ¿Mis sueños, mis metas, mis proyectos o los de Dios? ¿Mi felicidad y satisfacción, agradarme a mí o agradar a Dios? ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Lo terrenal o lo espiritual? A cada uno de nosotros Dios nos ha pedido algo. En lo muy íntimo de nuestro corazón lo sabemos. Cuestiones muy individuales y muy personales. Y es necesario que lo hagamos. El Señor va a estar con nosotros. Una de las cosas indiscutibles que Dios nos encomendó es que seamos en medio de nuestras sociedades los mensajeros, los embajadores y representantes de los que anuncian el mensaje de la reconciliación. Dios nos ha encomendado que constantemente veamos cómo logramos colocarnos estratégicamente, porque la luz no se esconde, ¿verdad? Debajo. La luz se coloca en donde la necesitamos, que sea visible. Necesitamos colocarnos estratégicamente para tener conversaciones espirituales que nos lleven a hablar acerca de la necesidad de reconciliarnos con Dios, y que la única manera, el único camino hacia Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es la única esperanza, no hay otra manera. Nos ha encomendado Dios una misión
que la tenemos que cumplir individual, pero también de manera colectiva. Y la tenemos que cumplir aquí y la tenemos que cumplir allá y hasta lo último de la tierra, que es hablar el mensaje de Dios. ¿Sí? Dale un aplauso al Señor. Ya de eso de entrada nos ha encomendado el Señor a todos nosotros. Ya no debemos preguntar si es su voluntad o no que yo le hable del evangelio a alguien. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo tenga conversaciones espirituales? Ya lo sabemos, sí es su voluntad. Hagámoslo. Ya la misión nos fue dada, hagámosla. Él va a estar con nosotros. No podemos decir, sí Señor, pero después. ¿Qué más nos ha encomendado al Señor? Como padres, instruir a nuestros hijos. Y esto es algo que ahorita me está viniendo, instruir a nuestros hijos. Esa es una encomienda que Dios nos ha encomendado a los padres. No podemos dejarlos crecer, al ahí se va. Órale hijo, ahí crézcale. Ahí a la buena de Dios. Y al rato somos nosotros los que nos estamos dando de cabeza por no haber sembrado la semilla de la palabra del Señor. Eso de entrada ya nos encomendó el Señor. No es para después, es para hoy. Y todas las cosas que nos está pidiendo Dios que nos hagamos, que hagamos más personales, las tenemos que hacer ya. Servir en la iglesia, con los maestros, con los jóvenes, en el grupo de alabanza. Muchos de ustedes Dios les ha dado dones y no es para que los tengas ahí guardados. Es para la edificación de su iglesia. La iglesia que Él compró con su sangre. ¿Sí? Que nuestra vida espiritual se convierta en prioridad, no lo terrenal. Que nos preocupe más los intereses de Dios y no los nuestros, ni los de este mundo. Es hora de que dejemos de posponer y que dejemos de quejarnos de cualquiera que sea la crisis. Es hora de ponernos a actuar. Es hora de arriesgarnos a obedecer a Dios. No mañana, hoy, no después, ahora. Y este mensaje es muy parecido al que pronunció Jesús en Mateo 6. Él nos dijo que deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas materiales. No se preocupen, no se afanen. Él las va a proveer. Dios espera obediencia para poder darnos ese tiempo nuevo que tanto estamos anhelando. Pidámosle a Dios que despierte nuestro espíritu como lo hizo con Zorobabel y Josué y aquellos 50,000 que vinieron de regreso a la edificación del templo, y que nuestro corazón decidamos agradarlo a Él, no a nosotros, a Él. Amén. ¿Aprendió algo esta noche? Este día, perdón. Oremos. Pongámonos en las manos del Señor. Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a poder darte una respuesta en medio de los momentos por los cuales cada uno de nosotros estamos atravesando. En medio de momentos que pueden generar afán o aflicción, sabemos, Señor, que tú estás obrando. Tú estás haciendo algo, Señor, y tienes una expectativa con nosotros. Te pedimos, Señor, que despiertes nuestro espíritu y que nos levantes de esa condición en la cual muchas veces caemos, de conformismo, Señor, de querer hacer las cosas que tú nos hablas hacer y muchas veces decimos después. No nos dejes como estamos, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos que nos tocaron vivir, tiempos peligrosos donde la maldad ha aumentado. Que tu gracia, Señor, nos sostenga. Queremos darte a ti el primer lugar, Señor. Que nuestra prioridad seas tú. Que nuestra prioridad sea el ser diligentes en lo que tú nos encomendaste. Que podamos hacer nuestra parte de obediencia a ti. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias
porque tu presencia está en medio de nosotros. Tú nos protegerás, tú nos proveerás cualquier necesidad, Señor, en la que nosotros pasemos, Padre. Gracias te damos porque tú examinas nuestro corazón y mueves todos los medios para volvernos a ti, Señor. Gracias porque tú no nos abandonas y siempre estás allí con nosotros. Te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Llévanos hasta nuestros hogares. Y queremos darte siempre la gloria que te pertenece a ti. En el nombre de Jesús te damos. Amén. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor, por tu palabra. Muy bien. Pues que Dios les bendiga a todos. Gusto de verles otra vez. Y por allá están los matrimonios. Los que quieran anotarse, allá está la mesa donde pueden pasar. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.